Muy buenos días. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro lugar de residencia por la gracia de Dios. En este día tengo el privilegio de compartir con ustedes un precioso pasaje de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo número 9, se encuentra el pasaje devocional de la enseñanza de la bendita palabra de Dios que vamos a tener la bendición de compartir en esta linda mañana. Dice así la palabra de Dios. Repito el pasaje devocional. Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Mateo, capítulo número 9, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificando a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos enseña principios y valores que son insustituibles, son eternos, y tiene que ver mucho con la situación que estamos en este momento viviendo en nuestro país y en el mundo. Porque yo quiero que se imagine usted por un momento el estado de ánimo de este paralítico, un hombre que no podía caminar. Cuando yo voy aquí a un centro comercial cercano a mi lugar de residencia, encuentro dentro del estacionamiento dos hombres jóvenes, que uno se para a diferencia más o menos como de 50 metros, y a ambos les falta una pierna y usan muletas, y ellos viven de las propinas que les dan todos los automovilistas. Solo de imaginarme por un momento lo difícil que debe ser la vida para estos dos jóvenes que carecen de una extremidad inferior, la situación es dramática, no solamente en su persona, en su matrimonio, con sus hijos, etc. Pero aquí vemos un hombre que no le falta una pierna, sino que su situación es más delicada, porque dice la Biblia que está paralítico. Y cuando Jesucristo le dice la primera palabra a este hombre, observe, la primera palabra está en el versículo número 2. Le dice Jesús: ten ánimo. ¿Por qué Jesús le dice ten ánimo a este paralítico de Capernaum? Por cierto, Capernaum se le conoce como la ciudad de Jesús. En la parte de afuera de la ciudad dice Capernaum, ciudad de Jesús, porque Jesús hizo muchos milagros en Capernaum. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo muchos milagros. Abra su corazón. Lo mismo que hizo Jesucristo hace 2000 años de sanar a este paralítico, lo puede hacer con usted hoy, si usted tiene fe en Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no solamente le puede sanar, sino también
la misma palabra que Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, en esta linda mañana de domingo maravilloso que estamos escuchando la bendita e infalible palabra de Dios, Jesús nos dice lo mismo, ten ánimo. Según las estadísticas que nos ha dado el INEGI y el gobierno federal en México, ya van más de 1 millón de personas que se quedan sin empleo y muchísimas empresas han quebrado. En los Estados Unidos van más de 3 millones de personas que se quedan sin empleo y de igual manera muchísimas empresas de primer nivel como la tienda de ropa famosísima JCPenney también quebró. Están quebrando muchísimas empresas. ¿Cómo entiende usted que los jefes de familia que se quedan sin trabajo y que no tienen posibilidad de llevar dinero a la esposa para la manutención de los hijos y el pago de los servicios, etcétera, etcétera, es una situación dramática, muy dramática? Quienes somos maridos, padres, esposos, nos damos cuenta de nuestro deber, nuestra responsabilidad de que no falte el pan nuestro de cada día a la esposa, a los hijos y todo lo demás. Es una situación muy difícil. En México, a propósito del tema del COVID-19 y en el mundo, está habiendo un flagelo terrible. Millones y millones de mujeres y hombres se están quedando sin empleo. Pero además, muchas empresas del más alto nivel en México y en el mundo están quebrando. No porque sea mal el negocio, sino porque están cerrando las empresas, están cerradas y obviamente no pueden subsistir si no tienen ingresos y siguen con los mismos gastos. Es una situación de desánimo y yo pienso que en este momento la situación todavía no se ve en toda su magnitud, aunque existen indicios de que ya la situación va a empezar a cambiar a partir de la próxima semana o en 2 semanas. Yo creo que no se va a poder recuperar la economía de México de una manera tan súbita como todos quisiéramos, sino se requiere indudablemente que nosotros tengamos la fe en Dios para que este tiempo de crisis sea un tiempo de bendición, de prosperidad. Recuerde cuando Jesucristo predicó a 4,000 y 5,000 hombres y que se hizo tarde y Jesús les dijo a los apóstoles y discípulos, dales vosotros de comer. Y él dijo, no nos alcanza con nada para dar de comer a tantísimos miles de hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Solamente había un niño con unos peces y unos panes. Jesús lo multiplicó. Ese mismo Jesús que multiplicó los peces y los panes, hoy en día Él puede multiplicar todas sus necesidades. Él puede satisfacer todas sus necesidades, proveer para el pan nuestro de cada día y muchísimas cosas más. Abra su corazón a Jesucristo y deje que la presencia del Espíritu Santo le llene y reciba esta palabra que Jesús le dijo al paralítico de Capernaum: ten ánimo, tenga ánimo, pero no un ánimo sin fundamento, superfluo, vano. Tenemos ánimo porque Dios está con nosotros. Jesucristo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reciba esta palabra, esta primera palabra que el Señor Jesucristo le dijo al paralítico de Capernaum: ten ánimo, tenga ánimo, fundado en Jesús, fundado en sus promesas,
fundado en su palabra. Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Como fui con Moisés, seré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. No se quede estático. Trabaje. Sea una persona emprendedora. Seamos personas creativas. Seamos personas que tenemos ideas, que tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios para poder desarrollar muchas empresas, muchos negocios, muchos trabajos que Dios nos ha dado. Pero no piensen pequeño, por favor. No piensen pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande, omnipotente. Él hizo los cielos y la tierra. Usted tiene que tener una mentalidad del reino de Dios. Y la mentalidad del reino de Dios es una mentalidad expansiva. Es una mentalidad que no tiene límites. Usted debe de tener esa creatividad. Usted tiene que tener esa sabiduría. Por eso Jesucristo, en esta linda mañana, que recordamos la palabra que le dijo al paralítico de Capernaum, la primera, ten ánimo, estamos fundados en Jesucristo, de que Él nos va a ayudar a salir adelante si nos quedamos desempleados, si nuestra empresa quebró. Debemos de tener ánimo, abrir nuestro corazón a la preciosa palabra de Dios y dejar que las promesas de Dios fluyan en nuestro corazón, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Crea usted a Jesucristo, abra su corazón a Jesucristo y recibe esta palabra, ten ánimo. Jesucristo veía cómo estaba el paralítico, sin empleo, sin poder llevar el pan para su familia, sin poder proveer para tanta necesidad que tenemos en los hogares. Cuando Jesucristo le dice ten ánimo, quiere decir que Él iba a manifestar su poder para hacer los milagros necesarios y de tal manera que pudieran resolverse los problemas que estaban afligiendo. Él multiplicó aquellos 5 peces y 2 panes. Los multiplicó Jesús y dio de comer a 4 y 5,000 personas. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él puede multiplicar las cosas. Tenga ánimo. Ponga en las manos de Jesucristo su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, su negocio. Tenga ánimo. Cuando usted despierte, confiese lo que dice el Señor Jesucristo. Jehová, el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Crea las promesas del Señor Jesucristo. En este tiempo de coronavirus, nada nos faltará. Las hijas y los hijos de Dios somos personas creativas. Somos más que vencedores. A nosotros no nos detiene ningún COVID-19. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que además de decir ten ánimo, la segunda palabra que le dice al paralítico de Capernaum es hijo. Qué lindo es que Dios te reconozca como su hijo. Es algo maravilloso, es algo impresionante, como a una persona que por primera vez ve a Jesús, en el primer encuentro que tiene con Jesús, la primera palabra que le dice Jesús es ten ánimo, y la segunda palabra que le dice Jesús es hijo. ¿Qué quiere decir? Que de hoy en adelante él tendría un Padre celestial que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, que no volvería a estar desamparado. El problema de la enfermedad se lo iba a resolver el Señor Jesucristo. El problema de la escasez de trabajo se lo iba a resolver. El problema de desempleo se lo iba a resolver. Todos los problemas el Señor Jesucristo los resuelve. Abra su corazón a Jesucristo.
y deje que la presencia de su Espíritu Santo sea en este momento para usted. Y recibe estas dos palabras que Jesús le dijo al paralítico de Capernaum: ten ánimo, hijo o hija, dependiendo si usted es una dama o es un varón. Crea la palabra de Jesús. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él le dice a usted: hijo, usted nunca más volverá a ser huérfano. Una persona que es huérfana, yo tuve esa experiencia lamentablemente, y siempre hubo un vacío en mi corazón muy grande. Me volví adicto, me volví un delincuente, un hombre violento, hasta que mi amada y bella esposa Genoveva Pacheco de Farela me habló de Jesús, me invitó a su templo y recibí a Jesús como mi Padre Celestial. Ese vacío se llenó para siempre. Nunca más volví a ser huérfano. Entiendo esta segunda palabra que Jesús le dice al paralítico de Capernaum: hijo. También Jesús me la dijo a mí: hijo, porque la Biblia dice: a lo suyo vino, los judíos, y los suyos no le recibieron, los judíos, mas a todos los que le recibieron. Juan 1:12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, cuando abre su corazón a Jesucristo y le recibe como Salvador, como Señor, usted es hija o hijo de Dios. Abra su corazón. Usted no volverá a ser un bastardo, no volverá a ser un huérfano, porque ahora tiene usted un Padre que es Dios. Jamás me volví a sentir triste, jamás volví a necesitar del alcohol o de la violencia o de la corrupción. La presencia maravillosa de Jesús lo llena todo. Él solamente nos hace libres. Él es la respuesta. Él rompe las cadenas. Su presencia satisface. Pero en tercer lugar tenemos que aprender cómo los amigos del paralítico subieron al techo porque había mucha gente que estaba ahí. Jesucristo había liberado a endemoniados y esto había causado un gran asombro. Los de Gadara y otros que tenían demonios, esto había causado gran expectativa. Por eso ahora en esa casa de Capernaum estaba completamente llena. Jesucristo sigue siendo el mismo para echar fuera demonios. El nombre de Jesucristo es suficiente sobre Satanás, los gobernadores de las tinieblas, los principados, toda hueste espiritual de maldad. En el nombre de Jesucristo la reprendo. En el nombre de Jesucristo le ordeno, le suelte ahora mismo, se vaya de su mente, se vaya de su corazón, se vaya de su matrimonio, se vaya de su trabajo, se vaya de su familia. En el nombre todopoderoso de Jesucristo ordeno al diablo y a todas las huestes de maldad le suelten para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que Jesucristo, al ver la fe de ellos, esto es, de los 4 amigos que habían llevado al paralítico a la presencia de Jesús, le agradó a Jesús la fe de aquellos amigos. La fe agrada a Dios. La fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. Usted y yo estamos escuchando esta bendita palabra de Dios. Recíbalo con amor, de manera gratuita. Las cosas divinas, sagradas, no se venden. No tienen por qué lograr pseudoapóstoles o profetas o pastores, maestros evangelistas con la fe. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice el Señor Jesucristo. En tercer lugar, debemos aprender que agradó a Jesús la fe de los amigos, los 4 amigos del paralítico de Capernaum. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante que usted y yo nos conduzcamos con fe, la fe santísima, la fe viva, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Existe fe muerta? Dice la Epístola Universal de Santiago,
que no tiene obras, existe la fe salvadora. Dice San Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Reciba usted en el nombre de Jesucristo esa fe salvadora. Pero también dice, escribiendo a los Corintios, en su primera epístola, el apóstol San Pablo dice que hay don del Espíritu Santo de fe, con la cual se puede hacer en el nombre precioso de Jesucristo milagros, prodigios, maravillas. Dios me dio a mí un edificio, entre otras propiedades. Yo no tenía el dinero para comprar, pero yo tenía la fe que el Dios de la Biblia me lo podía dar sin dinero, porque en el libro del profeta Isaías dice la bendita palabra de Dios en el capítulo número 58, número 55, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El Señor Jesucristo está diciendo a todos los sedientos. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Esto es, las aguas representan la divinidad, a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted es sediento, si usted tiene crisis en este momento por el COVID-19, se quedó sin trabajo, se quedó sin poder pagar la renta, se quedó sin poder pagar ningún servicio, la luz, el teléfono, el gas, etcétera, Jesucristo le dice, ven a mí, todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, yo les haré descansar, dice Jesús. Él dice, venid a mí a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad. Esto yo lo he aprendido cuando yo no tenía el templo Príncipe de Paz, que era un antro de vicio, de prostitución, de drogadicción, de violencia. Yo no lo conocía, pero tenía en mi corazón y tenía en mi mente que Dios, el Dios del profeta Isaías, es mi Dios, y que dice en la palabra comprar sin dinero. Lea por favor con cuidado. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche, lo más precioso, vino y leche. Representan la abundancia, la bendición, la prosperidad de Dios, vino y leche. Yo no tenía el dinero para comprar ese edificio, pero sí tenía y sigo teniendo y tendré por siempre al Dios del profeta Isaías, que dice comprad sin dinero. Entonces, ¿con qué podemos comprar? Con lo que Jesús le agradó de estos 4 amigos del paralítico de Capernaum, con fe. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, ve que usted le cree y que usted empieza a dar pasos de fe, pero pensando en grande, si usted va a poner una panadería, no piense en una panadería chiquita, piense en una panadería grande. Así empiece, porque nuestro Dios es un Dios grande, no es miniatura, no es un ídolo. Si usted va a poner un taller, piense en un taller grande. Si usted va a poner una frutería, piense en una frutería grande. Piense en negocios grandes. Nuestro Dios es un Dios grande, no es miniatura. Yo no pensé en un mini templo chiquito. A un lado de este edificio había un templo muy chiquito, una misión presbiteriana, una casa muy pequeñita, como si fuera una casa común y corriente. Cuando empezamos a ejercer el don de la fe, el don del Espíritu Santo, entonces, ¿qué diferencia tan grande? Ahí en la colonia
Valle de San Lorenzo, en la calle Río Tuxpan, esquina Río Mississippi, donde estaba ese edificio que era un antro del diablo, de vicio, de corrupción, de prostitución, de violencia. Ahí Dios me dio ese edificio sin dinero. No me costó un peso. Tampoco me lo dio Andrés Manuel, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Me lo dio Dios con su palabra. Porque Él dice, comprad sin dinero. Crea la palabra de Dios y sea como los 4 jóvenes, los 4 amigos del paralítico, que Jesús le dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo. Esa palabra que Jesús le dice, ten ánimo, es importantísima. La segunda, hijo. La tercera, al ver la fe de ellos. Jesús se agrada cuando ve a sus hijas y a sus hijos que actúan con fe. Él vio que yo estaba actuando con fe, pero no para darme un templecito chiquito. Mi Dios es muy grande. No piense en negocios miniatura, en panaderías chiquitas, en talleres chiquitos, en fruterías chiquitas, en talleres chiquitos. No, piense en negocios grandes, porque nuestro Dios dice, comprad sin dinero. ¿Cómo se puede comprar? Con fe. Y yo empecé a desarrollar esta fe de Dios. Y fue así que me dio ese edificio. Lo compré con la fe de Dios. No me lo dio ningún partido político, ni el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es mi amigo. Nunca le he pedido nada. No vivo del presidente de la República. Vivo de la gracia del Dios de la Biblia, que me enseña, comprad sin dinero. Comprar sin dinero equivale a comprar con fe. Cuando vio Jesús la fe de los 4 amigos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Número 4, tus pecados te son perdonados. Solo Jesucristo es el Cordero de Dios, es el único que tiene poder para perdonar pecados. Usted y yo hemos pecado de pensamiento, de palabra y de obra. Este es un día hermoso para que le pidamos, y todos los días de nuestra vida, perdón por nuestros pecados. Todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana que despierto, cuando voy a empezar a hacer ejercicio, la primera oración es para darle gracias a Dios por este día y pedirle perdón por mis pecados que consciente o inconscientemente he cometido. Y la sangre preciosa de Jesucristo limpia mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Él hace nuevas todas las cosas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 4 palabras claves para ver el poder de Dios que estamos analizando en esta linda mañana. La primera que le dice Jesús al paralítico de Capernaum, ten ánimo. Usted debe tener ánimo sin importar la crisis que esté viviendo México y el mundo, porque usted va a depender de Dios. Y usted va a ser una persona emprendedora, creativa, de negocios grandes, no negocios pequeños, no negocios miniatura. Eso no sirve para nada. Nuestro Dios es un Dios grande. Tenga ánimo. De hoy en adelante, inicie algo, pero algo grande. En el nombre de Jesús, piense en grande. Así como le dije que Dios me dio este edificio, me ha dado muchas otras propiedades por fe, no con dinero, porque he comprado sin dinero. Como dice Isaías capítulo número 55, versículo 1, comprad sin dinero. ¿Con qué entonces se puede comprar? Con fe. Cuando vio Jesús la fe
de esos 4 amigos del paralítico, entonces Jesús le dijo a ese paralítico: ten ánimo, hijo, de hoy en adelante dejará de ser huérfano, bastardo. Tienes un Padre que te ama, que tiene todo poder. Número 3, le agradó la fe de los 4 amigos. Cuando nosotros nos conducimos con fe, Dios premia esa fe. A Dios le agrada que caminemos por fe y no por vista. San Pablo entiende esto muy bien. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: andamos por fe y no por vista. Esto es maravilloso, que nosotros vivamos con fe y no por vista, no por lo que nosotros vemos, sino por lo que no vemos. Dice en 2 Corintios, capítulo número 4, versículo 7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos ese tesoro tan grande que es la fe que Dios nos ha dado en nuestro corazón, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo nosotros este espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si usted cree a Dios, tiene que empezar a confesarlo. Esto San Pablo lo toma de lo que dice Habacuc: creí, por lo cual hablé. Si usted lo cree, tiene que confesarlo. También en Hebreos 11 dice: confesándolo, viéndolo, saludándolo, creyéndolo. Yo no tenía el dinero para comprar ese edificio, pero siempre cuando veía un edificio grande que estaba en venta, preguntaba: ¿cuánto me lo vendes? ¿Lo va a pagar de contado? Sí. No tenía yo ni un peso, pero tengo a Dios, el Dios de la Biblia, que dice: comprad sin dinero, comprad sin dinero, comprad sin dinero. Piensa en negocios grandes. Tu Dios es grande. No pienses en negocios miniaturas. Eso es de dioses pequeños, dioses paganos. Piensa en negocios grandes. Dios me dio ese edificio y muchas otras propiedades más sin dinero. Lo compré con fe que Dios da. La fe salvadora y el don del Espíritu Santo. Abre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te llene. Confiesa tus pecados. Jesús le dijo al paralítico de Capernaum: tus pecados te son perdonados. Primero le dijo: ten ánimo. Después le dijo: hijo. Número 3, tus pecados te son perdonados. No le estaba resolviendo el problema que tenía, que era la invalidez, que era paralítico. Simplemente le estaba diciendo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es una secuencia de cómo nosotros podemos recibir milagros portentosos. Posteriormente, dice la Sagrada Escritura, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, que empezaron los escribas a pensar, a murmurar: ¿quién es este que perdona pecados? Porque los judíos saben que solo Dios perdona pecados. Y decían los fariseos: blasfema, demonio tiene. Jesucristo no necesitaba escuchar lo que estaban hablando los fariseos. Él sabe lo que usted está pensando en este momento y lo que yo estoy pensando en este momento. Él es el único Dios omnisciente, atributo por el cual Él conoce todas las cosas. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Abre tu corazón. Él le dijo a aquellos
que estaban murmurando y que acusaban a Jesús de blasfemo. ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Glorificó a Dios, se levantó. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, o decirle al paralítico, levántate. Jesucristo tiene poder para levantar a cualquier paralítico, cualquier enfermedad incurable. Su nombre, el nombre precioso de Jesucristo, es sobre todo nombre. Abra su corazón a Jesucristo. En este momento, yo voy a hacer una oración para que usted y yo le pidamos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra y de obra, que consciente o inconscientemente hemos cometido. Jesucristo, antes de que veamos su gloria, Él quiere que nosotros escuchemos 3 palabras. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, la 4ª es comprar sin dinero. Vamos a ver los milagros. Vamos a caminar por fe. Vamos a empezar negocios muy grandes. Con todo y el COVID-19 encima, para nosotros eso no nos va a detener. Pisamos el COVID y todos los demonios, Satanás mismo, en el nombre de Jesucristo. San Pablo dice, y el Dios de paz pondrá en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ese es el lugar del diablo, vuestros pies. No debemos de tener miedo al COVID-19, ni al desempleo, ni a la crisis económica, ni que las empresas quiebran. Es tiempo de empezar negocios grandes. Es tiempo de caminar en prosperidad. Es tiempo de recibir la gloria de Dios. Repita conmigo con su corazón: Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, reconozco sinceramente que he pecado de pensamiento, de palabra y de obra, de manera consciente e inconsciente. Me avergüenzo de todos mis pecados. Lávame en tu preciosísima sangre, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Tu sangre tiene poder. Señor Jesús, hazme nacer de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda comprar sin dinero. En el nombre de Jesús, en esta hora, piense qué es lo que usted necesita. Piense en grande. Yo voy a declarar una palabra de fe sobre su vida. Piense en grande. La única condición es que lo que usted va a emprender es grande, más allá de su capital económico. Porque si usted tiene el dinero para poner ese negocio, no hay milagro. Lo que se trata es que pensemos más allá del dinero. Yo no tenía para tener este edificio donde está el gran templo Príncipe de Paz, el templo Betel de Ojo de Agua y muchas otras propiedades que Dios me ha dado. No tenía el dinero, pero tengo al Dios de la Biblia que dice comprad sin dinero. ¿Cómo podemos comprar? Con fe, con fe. Jesús le dijo a los 4 amigos del paralítico, al ver la fe de ellos, agrada a Dios. Voy a soltar esta palabra de bendición para su vida, pero usted va a pensar en negocios grandes, va a pensar con creatividad, va a empezar a caminar como viendo al invisible. Así lo hizo Moisés, como viendo al invisible. No vea COVID-19, eso no nos interesa. Esos son demonios que manda Satanás para tener al mundo aterrorizado. Nosotros no tenemos miedo al diablo ni a ningún demonio, porque Jesucristo los venció en la cruz para siempre y los lanzó al lago de fuego y azufre para siempre, que es la muerte segunda y eterna. Padre, en esta hora, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, declaro esta palabra de fe
sobre esa hija, sobre ese hijo, emprendedor, que quiere poner un negocio, pero no un negocio pequeño. Yo le he dicho que tú eres un Dios grande, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. En esta hora, suelta esta palabra para que en el nombre poderoso de Jesucristo, esta hija, este hijo tuyo, empiece a caminar a partir de hoy en ese sentido como una evidencia de que creyó esta palabra de fe, que a partir de hoy empieza a hacer negocios grandes, empieza a crear negocios grandes, empieza a pensar en negocios grandes, en el nombre todopoderoso de Jesús. No importa que sea domingo, usted empiece a trabajar. Ningún COVID-19 nos va a detener. Usted empiece a caminar, empiece a hacer llamadas telefónicas, empiece a contratar. En el nombre de Jesucristo, actúe. Eso es fe. Y la fe que agrada a Dios es la que se compra sin dinero. En el nombre de Jesús, recíbalo ahora mismo. Amén. La paz de Dios sea con usted.